Café y té, un podcast de Onda China. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Café y Té. Sandy hace unos días estaba viendo vídeos sobre China en redes sociales y me llamó la atención algo. Cuando la gente descubre un paisaje espectacular, una montaña entre la niebla o un pueblo rodeado de vegetación, suele decir lo mismo, parece una pintura. No sabía que China era así, tengo que visitar este lugar. Y es verdad, China tiene paisajes impresionantes, pero mientras veía esos comentarios pensé, ¿la belleza de un país se puede medir solo por lo que aparece en una fotografía? Hola, un gran saludo para todos. Y es una buena pregunta, porque normalmente cuando hablamos de un lugar bonito, pensamos en algo que salta a la vista, un paisaje, un monumento o una calle con encanto. Sin embargo, existe otro tipo de belleza que no siempre aparece en las fotografías y que está profundamente ligada a la vida cotidiana. Por ejemplo, una ciudad donde los niños pueden jugar en un parque cerca de casa, un río al que regresan especies que habían desaparecido durante años, o una montaña cuyos bosques recuperan poco a poco su color original. Son cambios más discretos, menos llamativos, pero también forman parte de la historia y del desarrollo de un país. Sí, y precisamente de esto queremos hablar hoy. En China existe un concepto conocido como China hermosa, en chino mandanés, Meili Zhongguo, pero en esta ocasión queremos acercarnos a él no desde los grandes conceptos ni a través de documentos oficiales, sino desde la experiencia cotidiana y las historias que lo hacen tangible. Por ejemplo, personas que han visto cambiar su entorno, animales que han regresado a lugares donde antes ya no podían vivir y ciudades que están intentando encontrar un nuevo equilibrio entre desarrollo y naturaleza. Porque cuando hablamos de proteger el medio ambiente a veces pensamos que en algo lejano, como si fuera una conversación solamente para científicos o especialistas, pero en realidad tiene que ver con cosas muy sencillas, con el aire que respiramos cuando salimos a la calle, con el agua que bebemos o con la posibilidad de escuchar pájaros en una ciudad cada vez más grande. Sí, este tema que mencionas es muy importante, el medio ambiente que nos rodea y también lo que decía hace unos minutos sobre que los niños puedan jugar en un parque cerca de casa. Claro. Estamos hablando de la seguridad y eso es un aspecto que yo valoro mucho de China. Te sientes muy seguro y es algo que quizás no notamos cuando lo tenemos, pero sí nos damos cuenta cuando nos falta. Y durante muchos años, cuando se hablaba del desarrollo de China, la atención estaba puesta en el crecimiento económico, las infraestructuras o la tecnología. Hoy la pregunta es otra. ¿Cómo lograr que ese desarrollo también sea sostenible? La respuesta no está en un único proyecto, sino en muchos cambios que ocurren al mismo tiempo, desde la recuperación de un río hasta la creación de nuevos espacios verdes en las ciudades. Sí, hoy es muy oportuno porque hace 3 años se publicó el plan integral de la construcción de una China hermosa, una teoría para convertir China en un país ecológicamente avanzado. Así que, vamos ahora a recorrer distintos lugares de China para responder esta pregunta. Cuando hablamos de una China hermosa, ¿qué estamos viendo realmente? Sandy, durante mucho tiempo, cuando mucha gente pensaba en Beijing, la capital china, además del Palacio Imperial, recordaba las imágenes del cielos grises y contaminación. Esa percepción marcó durante años la imagen internacional de la ciudad. La mala calidad del aire era una de las principales preocupaciones de los habitantes de la capital china y también una de las primeras cosas que los extranjeros asociaban con la ciudad. Sí, puedo hablar por experiencia propia, porque yo mismo tenía esa impresión de la ciudad durante mi época de estudiante aquí en Beijing. Recuerdo que siempre estábamos al tanto de la app en el móvil para ver el nivel de PM2.5, que casi siempre estaba por encima de 100 y de esa forma sabíamos si debíamos usar la mascarilla o no. Y sin embargo, quienes visitan Beijing hoy suelen sorprenderse. Ven parques llenos de gente, bicicletas, familias paseando junto a los ríos y un ambiente muy diferente al que imaginaban encontrar. Sí, ese cambio no ocurrió de un día para otro, ha sido el resultado de muchas medidas: mejorar la eficiencia energética, reducir emisiones, impulsar energías más limpias y transformar la forma de gestionar la ciudad.
Más allá de las cifras, hay algo que la gente percibe en su vida diaria. Hace unos años era habitual consultar la calidad del aire antes de salir de casa, como mencionabas. Hoy, aunque todavía quedan desafíos, esa preocupación ha disminuido considerablemente. Yo, por ejemplo, en el móvil me avisa la frecuencia del tiempo de estancia de todas las aplicaciones que tengo instaladas en el móvil. Sí. Por ejemplo, esta aplicación para consultar el índice de PM2.5, PM10, pues ahora considerablemente el uso ha disminuido, que en comparación con, no sé, 10 y 15 años antes, que es cuando la contaminación era grave, ¿no? Exacto. Y eso demuestra que la protección ambiental también mejora la vida cotidiana. Un aire más limpio significa más personas haciendo ejercicios, niños jugando en los parques y ciudades que vuelven a conectar con la naturaleza. Cada vez vemos más proyectos que integran parques, ríos y espacios verdes en el entorno urbano, rompiendo la idea de que una ciudad moderna debe estar separada de la naturaleza. La ecología no es solamente una cuestión de proteger lugares lejanos. A veces empieza justo delante de nuestra puerta. Sí, antiguos espacios industriales se han transformado en parques y zonas de ocio. Son cambios que muestran que una ciudad bonita no depende solo de sus edificios, sino también de la calidad de vida que ofrece a quienes viven en ella. Incluso en grandes ciudades donde viven billones de personas, la naturaleza empieza a tener un papel cada vez más visible. Pero si hablamos de recuperación ambiental en China, hay un lugar que destaca especialmente: el río Yangtze, uno de los dos ríos maternos, madres, ¿no?, de la civilización china. Durante años fue uno de los motores de desarrollo económico del país, pero también sufrió una enorme contaminación. El Yangtze es mucho más que un río, como mencionaba, es una parte fundamental de la historia y de la vida cotidiana de China. A lo largo de sus más de 6.000 kilómetros, atraviesa diferentes regiones, conecta zonas urbanas y rurales, y durante siglos ha sido una fuente de recursos para millones de personas. Pero como ocurrió con muchos grandes ríos del mundo, el crecimiento económico y la actividad humana también generaron una enorme presión sobre su ecosistema. Y eso afectó directamente a su biodiversidad, porque una de las especies más emblemáticas, que es la marsopa sin aleta del Yangtze, un pequeño cetáceo conocido por su expresión que parece una sonrisa, hace unos años su población disminuyó hasta un nivel preocupante. Lo más interesante es que su recuperación no dependía solamente de proteger a un animal concreto. Para salvar a la marsopa había que recuperar todo el ecosistema, porque un animal no vive aislado, necesita agua limpia, suficientes peces, espacios adecuados para reproducirse y un entorno donde pueda sobrevivir. Sí, ahora cuando abres la aplicación de las redes sociales puedes ver fácilmente los vídeos de la gente grabándolo. El pez, concretamente la marsopa sin aleta, bañándose, ¿no? Nadando en el río, que antes era una especie casi en un momento histórico en peligro de extinción. Sí. Ahora es más común verlo, sobre todo después de la política de la veda. Para revertir esta situación, China puso en marcha una serie de medidas, entre ellas, como mencioné, la prohibición de la pesca comercial durante un periodo de 10 años, una década, ¿no?, en los principales tramos del río, además de restaurar humedales y reforzar la protección de los ecosistemas. Fue una decisión complicada porque afectaba directamente a muchas personas que habían vivido durante generaciones de la actividad pesquera, así que había que ofrecer nuevas oportunidades e encontrar un equilibrio entre la conservación y la vida diaria. Es correcto, pero valió la pena. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales positivas. Algunas especies de peces empezaron a recuperarse y aumentaron los avistamientos de marsopas sin aleta en diferentes zonas del río. Su presencia se ha convertido en un indicador de la mejora del río. Cuando una especie tan sensible regresa, significa que también está mejorando todo el ecosistema. Sí, y a propósito, anteriormente hemos cubierto este tema, ¿no?, de la vida del río Yangtze, que durante ese tiempo de 10 años, ahora hemos alcanzado en el medio, ¿no?, de ese 10 años, el quinto año, ¿no? Entonces,
Queda otros 5 años que recorrer. Seguramente van a haber más veces recuperándose su especie. Y lo interesante es que esta transformación no beneficia solo a los animales. Un río más sano también ofrece mejores condiciones para las comunidades que viven a su alrededor, desde una mejor calidad del agua hasta actividades económicas más sostenibles. Es un buen ejemplo de cómo la protección ambiental no consiste únicamente en salvar una especie, sino en recuperar el equilibrio de todo un entorno. Y si el regreso de la marsopa del Yangtze nos demuestra que los ecosistemas pueden recuperarse, la siguiente historia nos lleva a otro escenario completamente diferente, los bosques tropicales de Yunnan, donde un grupo de elefantes asiáticos protagonizó uno de los viajes más sorprendentes de los últimos años. Sí, exactamente, esta historia sorprendente que tuvo lugar en Yunnan, en donde los elefantes asiáticos protagonizaron un recorrido que dio la vuelta al mundo. Durante meses caminaron cientos de kilómetros, despertando un enorme interés. Hay una imagen que seguramente muchas personas recuerdan, una familia de elefantes caminando tranquilamente por una carretera, cruzando campos o descansando juntos después de un largo recorrido. Durante un tiempo estas imágenes aparecieron en medios de comunicación de todo el mundo y millones de personas siguieron su viaje con curiosidad. Sí, estos elefantes muy graciosos se convirtieron en influencers, Claro. Se volvió viral este tema, pero más allá de lo llamativo del recorrido, esa historia permitió conocer mejor a una especie protegida y mostró cómo la conservación de su hábitat es clave para reducir los conflictos entre las personas y la fauna silvestre. Exacto, y una de las cosas más interesantes fue precisamente la manera en que se gestionó la situación. En lugar de considerar a los elefantes únicamente como un problema que había que controlar, se buscó una forma de acompañar su recorrido y minimizar los riesgos para todos. Para ello se desplegaron equipos de monitoreo que siguieron sus movimientos en tiempo real, se emitieron alertas a las comunidades cercanas y se adoptaron medidas preventivas para evitar encuentros peligrosos entre personas y animales. Más que una respuesta de emergencia, fue un ejemplo de cómo la conservación también implica aprender a convivir con la naturaleza. Las autoridades combinaron la protección de los elefantes con la seguridad de la población, demostrando que el desarrollo y la conservación no tienen por qué ser objetivos opuestos. Sí, recuerdo, como mencionas, que se seguían los movimientos en tiempo real y las personas que vivían en ese recorrido dejaban frutas, alimentos para que los elefantes pudieran descansar, alimentarse y continuar su recorrido. O sea que se facilitó todo ese proceso. Pero también hay que tener en cuenta la realidad del siglo XXI. Las ciudades crecen, las actividades humanas ocupan más territorio y los animales necesitan encontrar nuevas formas de sobrevivir. Así que la pregunta entonces cambia. Ya no es solamente cómo protegemos a los animales, sino cómo construimos un mundo donde humanos y animales puedan coexistir. Y el tema de los elefantes no es el único caso. En la isla de Hainan vive el gibón de Hainan, uno de los primates más amenazados del mundo. Gracias a años de protección y restauración del bosque, su población ha comenzado a recuperarse lentamente. Y esto se debe a que, en lugar de aceptar su desaparición como algo inevitable, durante décadas se trabajó en la protección de su hábitat, la recuperación de los bosques, el seguimiento científico de los grupos existentes. Puede parecer un cambio pequeño, pero conservar una especie con tan pocos ejemplares requiere décadas de trabajo. Cada nacimiento representa un avance importante para evitar su desaparición. Estas historias nos recuerdan que proteger la biodiversidad no consiste solo en conservar animales emblemáticos, también significa preservar los bosques, los ríos y los ecosistemas de los que dependen tanto la fauna como las personas. Hoy recorrimos ciudades de China con un aire más limpio, un gran río que recupera su biodiversidad y especies que poco a poco vuelven a encontrar su hogar. Historias distintas que vistas en conjunto nos ayudan a comprender que la protección ambiental no es un concepto abstracto, sino una realidad que puede transformar la vida de las personas. Creo que esa es la idea más importante de este episodio. La belleza de un país no depende solo de sus paisajes, sino también de cómo cuida su entorno y del equilibrio que busca entre desarrollo y naturaleza.
Esperamos aquí este recorrido les haya permitido descubrir otra faceta de China y entender por qué la construcción de una China hermosa va mucho más allá de una imagen o una postal. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Café y Té. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando China, su cultura y las historias que nos ayudan a mirar el mundo desde una nueva perspectiva. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.